Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy aprenderemos a hacer esta linda trenza oruga y a hacer diferentes tipos de decoración con accesorios como las perlas. Vamos a hacer una división de nariz a coronilla y de coronilla a nuca. Esto para no hacer una división entera, directa desde la nariz hasta la nuca, ya que esto puede hacer que se nos quede torcida. Cuando hacemos esa división en dos pasos, nos aseguramos más de que nos quede en el lugar correcto. Por ese motivo, primero lo hago hasta la coronilla y de la coronilla, ahí sí busco la nuca y empiezo a pulir muy bien esa división. Ahora voy a realizar una división desde la entradita de la cabeza de la niña hasta la coronilla exactamente. En este caso en particular, como ella tiene cabellos muy pequeños, está saliéndole bastante cabello, es cuando podemos estar colocando gel ahí exactamente en las divisiones para poder separar bien el cabello y que nos quede muy pulida la división. Acá lo que estoy haciendo es terminando de pulir y apartando pequeños cabellitos para que queden exactamente donde debe ser y la línea se vea bien recta. Ahora paso a realizar exactamente la misma división pero en el otro lado. Para ello voy a recordar que la peinilla me puede servir como una regla y así puedo medir la distancia o lo ancho de la división y asegurarme de que en ambas partes me quede igual. Aquí estoy cogiendo la medida desde la división del centro hasta la entradita de la niña en la cabeza. Esa misma medida la voy a traspasar al lado izquierdo y nuevamente desde ese punto voy a dividir hasta la coronilla de forma tal que se va a formar un solo triángulo. En ese punto voy a volver a colocar otra vez gel para asegurarme de que todos los cabellos pequeñitos queden en el lugar que le corresponde y ya tengo mi primera división. Previamente he sujetado todo el cabello del lado derecho y voy a empezar a trabajar por el del lado izquierdo. Acá voy a peinar muy bien y voy a hacer una división de más o menos un dedito de ancha que va a ir siguiendo toda esta línea. Es decir, va a ir al ladito de la primera división que ya tenemos. Para ello también voy a peinar muy bien. Puse un poquito de gel para que el cabello también se preste un poco más, ya que hay muchos cabellos en nacimiento y esto me va a ayudar a que la división me quede muy pulida. Y así le voy a sacar esa división que es delgada y va a ir por toda pegadita a la división inicial, como se dan cuenta acá. Entonces, esta división la voy a sujetar bien y voy a empezar a trabajar con el resto de cabello haciendo una trenza postiza dirigida hacia la nuca. Recuerden siempre que para poder trenzar debemos peinar siempre la dirección que vamos a alimentar y también que vamos a trabajar cadejitos delgados y lo más derechos posibles. Voy a empezar sacando una pequeña porción de cabello en forma triangular para empezar a hacer mi trenza postiza como de costumbre y alimentándola por los dos lados. Recuerden que siempre aquí les dejo el enlace de cómo pueden hacer esta trenza, incluso cómo pueden acomodar sus dedos de mejor manera para que les quede apretadita, ajustadita, pero obviamente que no le vaya a doler a la niña. La trenza que acabo de realizar la voy a sujetar con una liguita de caucho para poder seguir trabajando. Ahora todo lo que acabé de hacer en el lado izquierdo lo voy a hacer en el lado derecho. Voy a sacar nuevamente esa división de un dedito de ancho, la voy a separar y en el resto de cabello voy a realizar una trenza postiza exactamente de la misma forma como lo hice ya en el lado izquierdo. Cuando ya tenga esta trenza realizada, voy a disponerme a trabajar ahora con las dos secciones que había apartado, las delgaditas. Allí voy a trabajar con unas trenzas postizas, pero las voy a cruzar. Es decir, la parte de adelante del lado izquierdo va a cruzar con la parte de atrás de la derecha. Vamos a verlo cómo nos van a quedar. La técnica que aquí utilizamos es exactamente la misma que ya estamos acostumbrados y que ya conocemos. Aquí también vamos a tener en cuenta un detalle y es de que cuando vamos a alimentar las trenzas sí van a llevar una dirección diferente. Por ejemplo, en este caso, en la primera la voy a ir alimentando sobre la división que tengo más acercada a la trenza postiza, como se dan cuenta. Pero cuando llego aquí necesito hacer el cambio
y ya la trenza no va a ir sobre la división del medio, sino sobre la del otro extremo. Entonces venía alimentando con el cadejo número 3, ahora voy a alimentar con el cadejo número 1. Así que voy a hacer una enlazada sin alimentar y empiezo a alimentar nuevamente, pero recuerden, ahí voy a cambiar de cadejo. Ya no voy a seguir alimentando por el mismo lado, sino voy a seguir alimentando por el otro lado. Y la trenza me va a ir quedando de la forma como lo estamos viendo en este momento. Al terminar de realizar esta trenza, voy a sujetarla con una liguita de caucho ahí pegadita a la cabeza como normalmente lo hacemos. Y ahora voy a utilizar las otras dos secciones para hacer exactamente lo mismo. La trenza que empieza en el lado derecho y termina en el lado izquierdo. La dirección va a ser exactamente igual. Inicialmente la vamos a llevar sobre la división de la parte de abajo, pero en el momento en que hacemos el cruce le cambiamos de dirección a la alimentada y ahora vamos a alimentar con el cadejo número 3. Y vamos a seguir alimentando ya sobre la división no central, sino la que está hacia el lado izquierdo. La vamos a sujetar al terminar igual con una liguita de caucho para ya trabajar con la última sección que nos falta, que es el triángulo que está en la parte superior de la cabeza. Aquí vamos a realizar una trenza oruga. Ya ustedes saben que la trenza oruga siempre tiene como base un primer mechón de cabello, pero en este caso es un cabello muy corto. Fíjense ustedes que no llegaría sino si mucho hasta la coronilla, pero aún así cuando lo empezamos a trabajar, al estar tan corto, vamos a tener problema de que se nos pueda perder la trenza porque no la logramos coger bien. Para poder tener un cabello más largo nos tocaría coger una sección mucho más grande, pero eso implicaría de que la trenza quedaría muy cortica, porque en ese caso utilizaríamos una gran parte de cabello en los dos cadejos que sostiene. Así que vamos aquí a aprender algo que es muy sencillo, pero muy práctico y que nos va a ayudar a realizar esta trenza de la mejor manera. Y es de que vamos a sujetar una liguita de caucho. Y vamos a utilizar una cinta. En este caso yo voy a utilizar cola de ratón. Y voy a medirlo desde el cauchito hasta la nuca. Y voy a tomar 2 veces esa medida. Cuando ya la he cortado, lo que voy a hacer es que con una agujita la voy a pasar por en medio de la liguita de caucho. La voy a empatar que me quede en medidas iguales y el cadejito de cabello que tiene la liguita de caucho lo voy a dividir en 2. Y le voy a asignar un pedacito de cabello a cada cordoncito que tengo allí. De esta manera como lo están viendo. Vamos a empezar a hacer la trenza oruga, que es una trenza muy sencilla y tiene solamente un detallito que si tenemos en cuenta de seguro nos va a salir bien. Vamos a empezar haciendo cadejos delgados y los vamos a peinar muy bien. Para guiarnos un poco mejor vamos a asignarle un número a cada cadejo. Y sería de esta manera. Teniendo en cuenta eso, el alimento que acabo de coger va a pasar por debajo de 1 y por encima del 2. Voy a sostener muy bien tanto el cadejo número 1 como el 2 con sus respectivos cordones y el número 3 que fue el alimento que acabé de coger, fíjense que lo voy a tener aquí en la punta entre el dedo índice y pulgar. Para coger más alimento, delgadito, derecho, unirlo a ese cadejo, que es el que vamos a denominar como cadejo número 3, lo uno y lo paso ahora por debajo de 2. Pero fíjense el movimiento que hago con el cadejo y por encima de 1. Es elemental que cuando pasamos hagamos esto con el cadejo. No que lo trabajemos así, sino hacia arriba, que lo hagamos hacia adelante. Nuevamente, el cadejo 3 lo tengo aquí en la parte de entre el dedo pulgar y el índice. Voy a ponerle alimento que tomo, alimento delgadito, bien peinado y derecho. Lo voy a unir y todo ese alimento lo voy a pasar por debajo del cadejo número 1 y fíjense, automáticamente lo subo y por encima del cadejo 2 lo sostengo nuevamente y vuelvo otra vez a coger alimento
para que este cadejito, que es el único que va pasando y el único que se va alimentando, vuelva otra vez a hacer el mismo procedimiento. Pero la verdad, en esta trenza, lo importante es que tengan muy en cuenta el movimiento que se le hace al cadejo por el cual pasa. Miren, por debajo, y siempre voy a subir un poco el cadejo por el cual pasó para que él empiece a darle la forma de oruga o empiece a formar el 8. Si ustedes no lo hacen o sostienen con mucha fuerza el cadejo número 3 y no lo dejan mover, no va a quedar. Va a quedar como una trenza postiza normal. Fíjense ahí en el cadejo número 1 cómo lo hice hacia adelante. Este es un movimiento totalmente igual. Cada vez que vamos a alimentar se hace exactamente lo mismo, pero aquí el secreto o la clave está en el movimiento que le hacemos al cadejo 1 o 2 cuando el cadejo 3 pasa por allí. Sin embargo, aquí les voy a dejar un enlace en donde hicimos esta trenza en una clase en vivo. La explicamos de una forma muy fácil y detallada. Entonces pueden mirar este video para complementar, además de otros en donde hemos realizado esta misma trenza en diferentes peinados. Es una forma muy bonita de hacerla y miren cómo queda. A pesar que en la parte de adelante no teníamos mucho cabello, se logró hacer que quedara larga, que quedara completa. Al terminar, fíjense que ya no me quedó casi nada de cabello, entonces lo que hago ahí es realizar una trencita normal con los dos mechoncitos inicialmente que traía, es decir, con el cadejo 1, 2 y también con el 3. Ahí ya hago una trencita normal y la sujeto con una liguita de caucho. Voy a pasar todo lo que me quedó de esta trenza, es decir, los hilitos y el poquito de cabello por en medio del cruce de las dos trenzas y lo voy a dejar ahí de forma temporal. Ahora en las trenzas delgaditas voy a poner hilo lurex. Voy a tomar la medida de la trenza, qué tan larga es. Voy a dividir, a multiplicar esa medida por 3 para poder hacer el encintado de X. Esa medida les da preciso para que la puedan amarrar al final y no malgasten material. Recuerden de que cuando hacemos este tipo de encintado es muy fácil, simplemente vamos a pasar la aguja por cada cadejo intermedio, es decir, en uno sí, en otro no, durante toda la trenza. Y el otro extremo va a ser exactamente la misma operación para poder formar la X. Esto lo voy a hacer en las dos trenzas delgaditas. Ahora el intermedio de las dos trenzas, es decir, el espacio que quedó entre ellas dos, lo voy a decorar con perlitas. Para ello voy a tomar uno de los hilitos, uno de los extremos nada más, de la cola de ratón, que es delgada por cierto, y le voy a poner allí perlitas. Súper fácil, no es solamente llegar y pasarlas. Y así lo voy a hacer hasta que llegue exactamente a donde también llegó el encintado del hilo celular, hasta esa misma medida. En este punto voy a hacerle un nudito a los dos extremos de la cola de ratón y después a poner liguita de caucho para sellar y que nos quede de esta manera. Para finalizar, esta coletica que nos formó en la parte del centro la voy a dividir en dos y le voy a asignar un pedacito a cada coleta de los laterales, asegurándome también que los cordones y los hilitos queden escondidos. Voy a cortar el sobrante y a terminar decorando poniendo abrazaderas y poniendo unos moñitos en cada coleta. Esos moñitos son súper fáciles de colocar, solamente vienen con una cintica, la cual se amarra, son muy bonitos y muy fáciles de colocar. Y de esta manera termino el peinado del día de hoy. Es un peinado muy bonito, muy rápido de hacer y con una trenza diferente. Para finalizar, a las trenzas postizas les colocamos unas argollitas entrelazadas que también son muy fáciles de colocar y le dan un toque muy bonito. Espero que les haya gustado el peinado de esta semana, que nos dejen en los comentarios cómo les parece, si tienen alguna inquietud, y que estén atentas a todas nuestras redes sociales
para poder participar en los grupos de WhatsApp y en los cursos que realizamos. Les envío a todos un fuerte abrazo.